Sí, León Valencia confiesa delitos de lesa humanidad que no son materia de amnistía ni de indulto. Los narra en detalle. Doctor, entonces básicamente podemos decir que se avanzó en el tema estratégico y militar en el gobierno del presidente Uribe, pero en lo político y en lo jurídico, digamos, quedamos un poco faltos. Estamos mal. Y yo creo que en la próxima campaña electoral, la del 2014, cuando se defina un nuevo gobierno para Colombia, ese tema va a tener que ser tratado. Y además debe haber propuestas legislativas para que se corrijan todos estos comportamientos, porque lo que estamos haciendo es que mediante la vía de la impunidad los tipos se vuelven total y absolutamente soberbios, les importa un comino respetar a la sociedad colombiana y entonces comienzan a crear condiciones desaforadas de persecución a todo el que los persiga a ellos, a todo el que persiga a las FARC, al ELN e incluso a los mismos AUCEP que ya están en una alianza particularmente judicial con los jefes políticos de estas corrientes, como por ejemplo representantes a la Cámara, senadores y ex senadores, etcétera, etcétera. Doctor, recientemente Colombia fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que ha sido emblemático, el caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia, y producto de ese fallo funesto contra nuestro país, se han dado unas declaraciones del ahora representante a la Cámara, Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda, y en virtud de eso Aníbal tenía un cuestionamiento que hacer. Realmente son dos preguntas en una que le quiero hacer, doctor. Bueno, él en una ocasión, no, creo que lo ha reiterado varias veces, de que usted justifica el asesinato del padre de este señor Manuel Cepeda, que usted lo justifica, y creo que cuando lo dice da más o menos, o nos quiere dejar de la manera en que lo expresa, la sensación de que usted no solamente lo justifica, sino que también lo aprueba. Entonces, ¿qué tiene usted de pronto para decirnos? ¿Cómo le parece? Y lo otro, doctor, es, de una vez le dejo la pregunta, ¿cree usted que realmente el Estado colombiano y el pueblo colombiano tiene que pedirle perdón a este señor y a su familia y a todos los miembros que cayeron bajo las circunstancias que ya hablamos antes, que había una guerra tremenda entre dos sectores pues ilegales? ¿Cree que el pueblo colombiano tiene que pedirle perdón a este señor y a estas personas que cayeron bajo estas circunstancias? Manuel Cepeda, según Dudley, y Dudley es un investigador social, inclusive hace un alto elogio de Manuel Cepeda, y hace un alto elogio de su hijo, de Iván Cepeda, y además defiende muchos de los comportamientos del Partido Comunista, de la combinación de formas de lucha. Determina en su investigación que Manuel Cepeda creó condiciones dentro de esa guerra sucia entre el narcotráfico, el paramilitarismo y las FARC, el Partido Comunista, para ser un objetivo de esas fuerzas criminales. Es decir, sus propios crímenes, que son crímenes absolutamente demostrados, reconocidos. Uno de ellos es el primero que hace un canto a las FARC en un poema que dicen que muy malo. El segundo, Álvaro Delgado, miembro del Partido Comunista, se retira del Partido Comunista, por lo menos de la dirección del Partido Comunista, sin renegar de sus ideas, incluso lo dice, porque no aprueba que Manuel Cepeda y otros miembros del Comité Central del Partido Comunista se nieguen a repudiar los asesinatos, los secuestros, las torturas, la persecución a la base de las regiones donde están presentes por parte de las FARC. Entonces, el ambiente criminal, que entre otras cosas tiene un epílogo terrible, y es que la banda criminal FARC inmediatamente es asesinado por sus enemigos, seguramente miembros del narcotráfico de Rodríguez Gacha y de esa gente, más figuras o unidades corruptas y criminales del ejército. Entonces inmediatamente es asesinado, lo encumbran, le dan a uno de sus frentes, tal vez el más sádico de todos y el más criminal y el más sin agallas y sin escrúpulos y sanguinarios, que es darle el frente, o no sé qué es un frente. Sí, el frente Manuel Cepeda Vargas pasó de ideólogo del terrorismo a mártir. Entonces,
Y yo apruebo eso. ¿Cómo así que apruebo eso? Yo lo que aprobaría es que eso lo hubieran investigado, como estoy hablando también de que se investigue lo del caso de la toma del Palacio de Justicia y que no se persiga mediante manipulación de testigos por parte de los dirigentes de las víctimas, y cuando va uno a ver, o por lo menos la investigación que hace Ricardo Puentes, inmediatamente aparece que el dirigente y el vocero de las víctimas es nada menos que un guerrillero secuestrador, y que el abogado que la representa es el mismo abogado de Petro, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que estoy diciendo simple y llanamente es que se estudie ese asunto sin prejuicios de ninguna especie, entre otros, diría también, sin prejuicios por parte de lo que ellos mismos hicieron. Y nos vamos a encontrar con una realidad, y es que en el derecho penal hay circunstancias en donde se puede atenuar la responsabilidad del criminal, diéramos por ir a intenso dolor, estado de necesidad, en el caso pues de algún de legítima defensa, etcétera. Y no alego en este caso ninguno de ellos, pero sí alego es que responsabilidad de la víctima del asesinato tiene que ser también discutida para ver las circunstancias integrales, y entonces saber si se somete al Estado colombiano a un oprobio como el de pedir perdón por un crimen que nunca cometió y que fue cometido por miembros de organizaciones criminales enfrentadas a una organización criminal, al FARC, primero, y en segundo lugar estar indemnizando permanentemente, porque primero lo indemniza el Estado colombiano por sentencia del Consejo de Estado. Él dice que no se va, que su parte de 1.500 o de 1.000 o de 800 millones es 50 millones, y que entonces que él no lo recibe, sino que la dedica a una organización de víctimas. Y luego se va él mismo, sabiendo que ya hay una decisión judicial en firme en Colombia sobre ese crimen, a pedir que una autoridad internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de Justicia. Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además en su fallo nos dice que además del resarcimiento en materia de perjuicios que hay que hacer por el homicidio de Manuel Cepeda Vargas, tenemos casi que poner que hay que hacer una película, que es ahí donde salió la afirmación de este señor. Canonizar a Manuel Cepeda. Yo dije, es que el guión está muy fácil. ¿A quieren que hagan una película sobre Manuel Cepeda? Ojalá. No es sino que lean esos dos libros, y esos dos libros, ahí está hecho el guión, incluso lo tracé, y a él le dio furia, y en una cadena de radio nos confrontaron, y inclusive terminó el director del periódico, de la radio periódico, del noticiero, haciéndome una pregunta: pero es que usted, ¿por qué no cita sino los libros de esa parte? Y le dije yo, no, es que eso, todo lo contrario, estoy citando los libros de ellos mismos. Dudley hace un gran recuento elogioso de las actividades políticas de la UP, y Álvaro Delgado, nada menos que miembro del Comité Central del Partido Comunista durante 35 años, y esos libros son los que yo propongo como base para el guión de la película que hay que hacer en homenaje a Manuel Cepeda, y esa fue la rabia de él. A mí me encanta que los terroristas de Antígona escriban, porque hacen unas confesiones sorprendentes y cuentan unas verdades a las que nunca nosotros hubiésemos sido capaces de... Por ejemplo, nadie se acordaba de que esa cúpula de la M-19, ¿sabe dónde se formó y dónde estuvo como 2 años? En Libia. ¿Cómo era el tipo de contactos que hicieron para actividades terroristas, etcétera? Y como Samper, por ejemplo, Samper no, yo creo que fue el presidente Gaviria, comete el error de mandar a todos estos tipos con esa actitud absolutamente de enfrentamiento enfermizo contra las instituciones colombianas, como primeros secretarios de las embajadas en Europa, por ejemplo a Petro, a Bruselas, y a otros a Inglaterra y a otros a Estados Unidos, en donde prácticamente lograron reunir todos estos elementos en contra de Colombia, de los cuales hablamos y que son el que dio origen al programa y que más o menos permite. Y precisamente, doctor, en este momento estamos viendo la repercusión de eso, y se está dando en la Corte Interamericana en este momento. Una de las críticas que se ha hecho de varios países
digamos, de algunos columnistas es que a qué tipo de gente se está mandando a estas instancias, porque los que los colocan, o los que los envían son los propios gobiernos y cometen ese error de poner, digamos, a gente que no va a ir, digamos, a representarlos, sino más bien como a hacerles la guerra. Yo creo que se podría hacer otro programa, alguna vez hagamos un análisis nombre por nombre de los miembros, de la gente que han estado mandando los estados a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana en Washington, para que nos demos cuenta. Y tenemos ya una lista muy nutrida de personajes, como por ejemplo el mismo García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Susana Villarán, actualmente alcalde del municipio de Lima en Perú, Víctor Abramovich, Jorge Tayana. Bien, podemos hacer un excelente programa detallando persona por persona los crímenes, la injerencia, la incidencia en los grupos terroristas en el continente americano. Y la complicidad entre los investigadores sociales y los que van a investigar y a juzgar. Sí. Caso ya que tanto ha dado que hablar en Colombia y que prácticamente fue pues ya la peor burla, casi que una especie de sacada de lengua a la sociedad colombiana, cuando vemos la realidad de Iván Velázquez como el gran artífice de la persecución judicial contra el gobierno del presidente Uribe, desde la Corte Suprema de Justicia. exactamente, abrazado con Claudia López y abrazado con Cepeda y con León Valencia. Eso lo dice todo. Lo que sí nos queda muy claro y como una gran conclusión de este programa es que los gobiernos moderados y pusilánimes en la historia de nuestro país se han encargado de darle la comida al perro rabioso para que después les muerda la mano, y han sido aquellos que han posicionado en el escenario internacional, en el escenario de los pseudoderechos humanos, a estos terroristas que ahora fungen desde el comunismo gramsciano. Mil y mil gracias, doctor José Obdulio, por atender a nuestra invitación. Esperamos que sean muchas más las oportunidades de tenerlo en este programa Punta de Lanza, un programa destinado a la defensa de la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Mucho entusiasmo, háganle todo el esfuerzo al programa, porque yo creo que este tipo de mecanismos de difusión de las ideas se van a imponer. Mil y mil gracias. Muchas gracias.